Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, retomamos las clases a través de los videos. Nos toca durante dos clases, es decir, durante 4 videos, compartir algunas reflexiones sobre la construcción de la subjetividad. Ese es el tema que vamos a trabajar, que es un tema central en el pensamiento pichoniano. El concepto de subjetividad es a partir de la conceptualización sobre el sujeto y la subjetividad que Pichon hace gran parte de sus desarrollos teóricos. Entonces, en primer lugar, comentarles que el concepto de subjetividad está muy relacionado con el de vínculo, con el de matrices de aprendizaje, con el de proceso de salud y enfermedad y con el de crítica de la vida cotidiana. Es decir, que estas 4 nociones o estos 4 conceptos van a ser buenos acompañantes para ustedes para entender en mejor profundidad la temática de la subjetividad. Entonces, en primer lugar, las dos preguntas centrales que la psicología social y Pichon se hacen en relación a este concepto es ¿qué es la subjetividad y cómo se construye? Estos es un poco los dos recorridos que vamos a tratar de hacer, tratar de mínimamente dar respuesta a estas dos preguntas. Lo primero que quiero decirles es que el concepto de subjetividad es un concepto muy moderno, es decir, es una noción que la podemos rastrear en el último siglo del pensamiento, que está relacionado con los desarrollos más psicológicos, más psicoanalíticos, mientras que en otros momentos de la historia este concepto, digamos, no tenía una vigencia, sino que la humanidad pensaba el concepto de persona, el concepto de ser humano. Entonces, el concepto de subjetividad es un concepto actual. Al respecto es importante como ordenar un poquito históricamente cómo fue pensado o entendido el concepto de ser humano, que podría ser el antecesor de subjetividad que nosotros vamos a usar para hacer este recorrido. Entonces, por ejemplo, en la antigua Grecia, ¿qué era lo que hacía humano a alguien? ¿Qué lo convertía en un ser humano? Y un poco todo el desarrollo del pensamiento griego plantea que lo que hace que algo sea humano o que se constituya como un ser humano es su condición de vivir en sociedad. Grandes rasgos para tratar de dar una pincelada histórica de cómo se va construyendo un concepto. Es decir, para los griegos entonces lo humano era lo político, era la capacidad de vivir en una sociedad. Más adelante, estamos hablando de la Grecia antigua, ¿no? Más adelante, lo que puede ser la etapa del medioevo, con una fuerte impronta religiosa en todas las prácticas sociales, el ser humano se conceptualiza en relación a que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. O sea que lo que hace humano al ser humano es su relación con Dios. Es decir, ahí vemos cómo claramente hay una construcción conceptual de cada época. Es decir, para los griegos era la capacidad de vivir en una sociedad, para el medioevo lo humano era el haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, en cualquiera de estos dos casos que estamos mencionando como épocas o como formas de pensamiento, todavía no se está hablando de lo interno del sujeto. Se está hablando que la humanidad de alguien se construye a partir de algo que es externo, la sociedad, Dios. ¿Se acuerdan que más adelante muchos de ustedes habrán escuchado, leído un poco el pensamiento de Descartes, allá por el siglo XVII, los primeros como esbozos filosóficos que se acercan a esta noción de persona, sujeto, ser humano, colocan la capacidad de pensamiento como lo distintivo para considerarse algo humano? Es decir, que para Descartes, que tenía aquella famosa frase de pienso, luego existo, la calidad de ser humano la daba la capacidad de pensar y la capacidad de conocer. ¿Ven? Vamos viendo ahí un movimiento bien de paradigmas, ¿no? Centrado en la sociedad primero, centrado en Dios después, centrado en la capacidad de pensar en la época, en el siglo XVII, y si seguimos avanzando, ya llegando como al siglo XVIII, donde empieza un poco a construirse a partir de los hechos históricos que tienen que ver con la Revolución Francesa, una nueva concepción de lo humano que está centrada en la capacidad
del libre albedrío, es decir, de alguna manera la Revolución Francesa introduce el concepto de libertad como el concepto central para entender lo humano. Entonces ahí vamos viendo cómo los conceptos de ser humano se van modificando, todavía no estamos en ninguno de ellos colocando el concepto ni de sujeto ni de subjetividad, sino que vamos pensando qué es lo que hace a lo humano para irnos acercando al concepto de persona y después al concepto de sujeto. Es decir, el concepto de sujeto es un concepto que claramente emerge en la modernidad. Es decir, estamos hablando del siglo XVIII-XIX para adelante. Es decir, la filosofía o las grandes líneas filosóficas, la psicología, la sociología, tienen sus mayores desarrollos en esa época y por lo tanto ahí es donde van a empezar los esbozos de comprender la noción de sujeto y luego la noción de subjetividad. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a esta noción de sujeto? Es decir, ¿cómo se construye la noción de sujeto? Se construye a partir un poco de romper con el paradigma religioso, es decir, todo lo que tiene que ver con los desarrollos más racionalistas empiezan a tratar de entender bien qué es la persona, cómo funciona la persona, qué es el sujeto. Y las primeras caracterizaciones que aparecen sobre qué es un sujeto hablan, en primer lugar, del ser, es decir, de la capacidad del ser en cuanto a conocer y en cuanto a ser original en cuanto al desarrollo de actos. Es decir, lo primero que aparece como noción de sujeto es parecido al concepto de individualidad, es decir, aquello que nos hace original, aquello que nos caracteriza en cuanto a los actos que realizamos y a la capacidad de conocer nuestro entorno. Entonces, estas primeras nociones de sujeto son nociones que están muy enclavadas en el concepto de individualidad, o sea, tratan de entender el sujeto como un sujeto de lo individual, es decir, de lo vertical, diríamos hoy desde el pensamiento pichoniano, y esta noción es la que rápidamente Pichon va a trascender, va a superar y va a enriquecer. ¿Por qué? Porque de alguna manera Pichon toma esta noción de individuo, sujeto como individuo, y la critica desde la perspectiva de las relaciones, la critica cuando introduce la noción de vínculo y de la importancia del vínculo en la construcción de ese ser individual, que ya podemos empezar a ponerlo un poco entre comillas para entender el proceso de construcción de la subjetividad. Entonces Pichon lo va a trascender porque va a introducir una perspectiva inconsciente, va a introducir una perspectiva de lo colectivo para entender qué es el sujeto y fundamentalmente va a introducir esta cuestión de sujeto productor y producido, es decir, a partir de un pensamiento dialéctico va a romper la idea de lo individual separado o divorciado de lo social. O sea, primer gran aporte del pensamiento pichoniano es trascender la cuestión del individualismo para entender que todo aquello que somos como sujetos está determinado por un contexto y por un mundo de relaciones que habitamos, que nos construyen y a las que nosotros también las construimos. Entonces, el énfasis de alguna manera va a estar puesto en esta noción que no es la de sujeto, sino de la subjetividad. Clarifiquemos un poquito este recorrido que hace Pichon y que hacen también otros autores del psicoanálisis que trabajan la cuestión de la subjetividad. La noción de sujeto entonces parece estar enclavada en una cuestión sumamente individual, sumamente vertical, mientras que la noción de subjetividad nos lleva a dos cuestiones. Una que es la de proceso de construcción, es decir, la subjetividad emerge en un proceso, y por otra parte emerge codeterminada por una serie de fenómenos que tienen que ver con la realidad social, cultural, política, económica en la que nos desarrollamos. Entonces, un poco para hacer una primera aproximación gruesa al concepto de subjetividad, digamos que el concepto de subjetividad apunta a algo bastante parecido al ECRO. Es decir, la subjetividad es la forma, el filtro
que nosotros tenemos para analizar las cosas, actuar, sentir, comprender. Es decir, la subjetividad es nuestro sistema referencial y operativo, ¿m? Que por supuesto es en algún punto propio y original, pero que la primer cuestión importante a ir introduciendo es que hay subjetividades de época. Es decir, que nosotros emergemos, y acá está el concepto de emergente y portavoz también, emergemos en un determinado tiempo histórico y social que determina o por lo menos introduce con mucha fuerza el tipo de lentes con los que nosotros miramos la realidad, con el cual nosotros sentimos y con el cual nosotros actuamos. Entonces, la subjetividad es sí propia de cada sujeto. Cada uno de nosotros tenemos una subjetividad propia, una forma, un filtro para analizar las experiencias que nos toca vivir. Pero también ese filtro es propio de una época, es propio de una cultura, de un momento histórico y de un contexto social y geográfico en el cual nosotros nos desarrollamos. La subjetividad es lo que nos permite como filtro, como lentes, como ecro, eh, percibir los fenómenos que nos toca vivir, percibir las experiencias, valorizarlas y actuar de una manera determinada, que es distinta para cada sujeto, pero que tiene algún nivel de cuestión común entre los distintos sujetos que habitamos un determinado contexto. Entonces, revisemos un poquito las cuestiones centrales que Pillon coloca en torno al concepto de subjetividad para ver si podemos profundizar en esto de los lentes y del ecro que es la subjetividad. En primer lugar, el concepto más importante que Pillon plantea es que la subjetividad siempre es social, es decir, que no hay una subjetividad individual, como de alguna manera sus predecesores en el concepto del humano, como veíamos, colocaban. La subjetividad siempre es social, nada hay en nosotros que no provenga de las relaciones en las que estamos insertos. Un poco que casi textual es esta frase en Pillon, creo que en proceso grupal la trae, ¿no? Nada hay en nosotros que no sea producto de los vínculos, dice. Es decir, que esa subjetividad, esa forma de ver y analizar el mundo y de operar, de actuar, de valorizar y de percibir, es algo que hemos aprendido socialmente, que nos pertenece como sujetos, pero que también está determinado por el contexto en el cual vivimos. La presencia del otro es clave para la construcción de una subjetividad, de nuestra subjetividad. El otro como acompañante, el otro como amenaza, el otro como espejo, es decir, los diferentes vínculos que vamos estableciendo siempre son determinantes de la subjetividad que predomina en nosotros. Primer elemento, entonces, la subjetividad siempre es una subjetividad de carácter social que se construye en el marco de los vínculos. Esto es importante relacionarlo con el concepto de salud y enfermedad. Ustedes se acuerdan un poco todos los desarrollos de Pillon en torno a la cuestión de la enfermedad en la familia, donde de alguna manera los vínculos establecidos determinaban la capacidad de una adaptación activa o de una adaptación pasiva. Entonces, todo aquello que de alguna manera podía entenderse como lo interno del sujeto, es decir, el estar enfermo en un determinado momento, su subjetividad de alguna manera emerge y está condicionada, codeterminada y co-construida en el marco de una relación vincular con los otros.